eh, teórica. Sin embargo, me parece importante, ¿no? Tener, digamos, toda la información relevante del curso en los videos que les vamos a ir pasando conforme veamos las herramientas. Bueno, se puede ver, ¿no? Mi pantalla. ¿O alguien tiene alguna? ¿Me confirmas, Davidán, por favor? Sí, sí, se ve, Marcelo. Ya. Aquí, Sí. una consulta. ¿Será que otra persona puede también estar grabando o muy aparte de usted? Es que pasó problemas que cuando tomé clases de algunos programas, el arquitecto Ya. que grababa se congelaba la pantalla. Y, o sea, nosotros normal lo veíamos, pero cuando nos pasaba el video y la pantalla estaba congelada y no había otra persona que grabara y esa clase se perdía, ¿ves? Ya. Yo, por ejemplo, estoy grabando esto desde mi Sí, Arqui, por monitor. favor, porque no se está viendo desde acá. ¿Qué nos está viendo? A ver, yo estoy grabando desde mi monitor, ¿verdad? Y entonces, evidentemente, esto no va a ser sujeto al tema del delay del internet. Entonces, como estoy grabando mi pantalla desde mi propio ordenador, no va a tener ningún retraso, como ustedes dicen. Si otra persona, por ejemplo, Avedad me estaría grabando y tenemos diferencia del internet, evidentemente, mi pantalla no estaría, digamos, al nivel de mi voz, por ejemplo, en la pantalla de Avedán, y ahí sí tendríamos retrasos. Pero como estoy grabando yo desde mi propia computadora, no tendríamos que tener ese problema, ¿no? Ahora, si tuviéramos problemas, lo vamos a regrabar o vamos a ver alguna posibilidad de tal vez suplir en todo caso, esta parte. Pero bueno, hagamos la prueba, ¿no? Esperamos no tener ningún problema porque ya hemos hecho, digamos, en este caso, en otras oportunidades, estos ejercicios y nos han salido de manera correcta, ¿no? Dicho esto, ¿pueden ver la pantalla todos la presentación? Sí. Ya, perfecto. Entonces, bueno, lo que nos atañe en este curso es aprender a manejar las herramientas de modelado de una manera ya no tan básica, sino hacerlo de una manera mucho más avanzada. Y en específico entrar a algo que es muy interesante, que es el tema del BIM, ¿no? Que en este caso nos va a ir mostrando una nueva gama de herramientas y también eh, de oportunidades, tanto laborales como académicas, ¿sí? Vamos a ver un poco ciertos conceptos básicos que nos van a ayudar a diferenciar lo que es, por ejemplo, modelar en un programa, por así decirlo, de los que ya tenemos conocidos, ¿no? Como ser, aunque ya son mucho más antiguos y la verdad ya no, muchos ya no lo utilizan, ¿no? Específico del AutoCAD, por ejemplo, el Vectorworks, ¿no? Que antiguamente eran uno de los programas más utilizados. Actualmente, evidentemente, ya tenemos otras herramientas que nos permiten muchas más cosas y que sean más fáciles a la hora de realizarlas, ¿no? Y bueno, también tenemos otras herramientas de modelado que son tal vez mucho más, desde mi punto de vista, básicas, como es el SketchUp, aunque también podemos tener resultados interesantes, ¿no? Lo que a mí un poco me choca, por ejemplo, con estos programas, ciertamente, es la metodología de trabajo, ¿no? Que creo que tanto en Archicad como en Revit son herramientas mucho más actualizadas y que nos permiten tener, en todo caso, mejores resultados también, ¿no? Vamos a ver primero el primer concepto que vamos a ir nosotros desarrollando, ¿no? También hay que quitarnos un poco la parte de que si bien estamos viendo programas, eh, muchas veces solamente queremos quedarnos en el tema de las herramientas, ¿no? Siempre necesitamos abrir un poco esto y conceptualizar lo que estamos haciendo, ¿no? Porque esto no solamente nos tiene que servir y para que nosotros seamos dibujantes, ¿no? Sino que también podamos ir explotando en todo caso, y mejorando nuestros procesos de diseño, que es lo que estamos viendo acá, ¿no? El proceso de modelado virtual o construcción virtual va a responder justamente a esto, ¿no? A una mejora de las demandas del diseño. Modelar, por lo tanto, va a ser una parte del proceso de diseño. O sea, esto es intrínseco. No significa que si yo hago una cosa, por ejemplo, si yo estoy empezando con mis bocetos en 2D, mis ideas iniciales,
no puedo ir incluyendo esto en lo que es mi proyecto modelado en 3D, ¿no? Y evidentemente todo este proceso no solamente se va a quedar en la geometría básica del proyecto, ¿no? Como vemos en el tercer punto, que es obtener los planos básicos de arquitectura a los cuales estamos acostumbrados nosotros, ¿verdad? Tener nuestras plantas, planimetrías, cortes y elevaciones con nuestras líneas y grosores predeterminados, ¿no? Ese es un modelado conceptual o básico que nosotros ya denominamos y que debe ir evolucionando si queremos nosotros ya ir añadiendo conceptos de construcción virtual. Por lo tanto, vamos a ir conociendo lo que es el modelado constructivo, ¿no? Si entramos a la fase de detalle del proyecto, ya debemos incluir tanto materiales, espesores, grosores, tema de la estructura portante, tema de todo lo que se refiere a los techos. Entonces, todo esto ya incluye muchos más conceptos que deben ser conocidos por nosotros y, por ejemplo, va a ser mucho más fácil para las personas que conocen de construcción poder ir graficando ciertos detalles constructivos que ya son parte, ¿no? Y para aquellas personas que tal vez no conocen mucho, de igual manera vamos a dar todos los conceptos referidos para que ustedes puedan mejorar todo lo que se refiere a el modelado constructivo y tener un proyecto realmente detallado, ¿no? Cuestión de que posteriormente, si es que, no sé, se da el caso, ¿no? Ustedes van a una o tienen la oportunidad de tener a una persona familiar que les ofrece realizar un proyecto y ustedes tal vez son expertos diseñando, tienen muy buena mano, muy buena creatividad, pero tal vez desconocen un poco el tema constructivo, ¿no? Esto pues nos va perjudicando y nos va dando como consecuencia errores, ¿no? Cuestiones que podemos ir ajustando justamente en estas etapas de proyección y eso es lo que vamos a ir viendo conforme avancemos el proyecto a detalle, ¿no? Ahora, la gestión de datos y cuantificación va a ser todos aquellos aspectos que son parte de la construcción virtual, ¿sí? Lo que beneficia de estas herramientas, tanto de Archicad como de Revit u otros modeladores enfocados en lo que es la metodología BIM, es de que podemos nosotros ir identificando ciertos elementos que son parte de la construcción e ir cuantificándolos específicamente, ¿sí? Y entonces ahorramos tiempos, como antiguamente hacíamos, ¿no? La cuantificación, tenemos el plano, reglita, medidas en Excel, tanto por tanto, y tenemos recién, digamos, volúmenes de obra, ¿no? En este caso, todo va a ser automático a partir de la identificación de parámetros y también añadiendo etiquetas a los elementos, ¿no? Visualización de proyectos o el render, que es la parte ya demostrativa del mismo, ¿no? Una vez realizado todo el modelado preciso con todos los detalles, encuentros y demás, podemos nosotros justamente igual ya ir expandiendo, digamos, esta parte de la construcción virtual a lo que es la visualización propiamente dicha, ¿no? Y son aspectos que, bueno, ayudan a vender nuestro proyecto y tener mejores resultados. Entonces, eh, esta parte también es importante, la vamos a ver si el tiempo nos da un poco de lo que es el tema de lo que es el BIM, la herramienta específica que tenemos para mostrarse los proyectos de BIM en las diferentes tabletas o teléfonos que tenemos del Archicad, ¿no? Que es una herramientita bien bonita, que también nos sirve justamente para todo esto, ¿no? Bueno, el BIM como tal no es un software, y eso tenemos que dejárselo bien claro a todas las personas que quieren entrar a este mundo, y tampoco es una plataforma de trabajo, ¿no? Tal cual lo dice su nombre, es una metodología de trabajo, ¿sí? Building Information Modeling significa modelado de información de la construcción, ¿no? Modelado o gestión management también para algunas personas que se da en diferentes etapas, ¿sí? Como vemos acá, primero es la programación o la parte en la cual nosotros estamos viendo todo lo que son los ambientes, conociendo el proyecto, haciendo análisis y todo lo que se refiere a lo que hacemos en el taller, ¿no? El diseño conceptual, que es la parte ya específica en la cual empezamos a diseñar, en la cual nosotros empezamos con las volumetrías, haciendo ejercicios formales, funcionales y demás, ¿no? Cosa que igual lo podemos realizar
tanto en 2 dimensiones a partir de dibujos, como también en ya tal vez si ya tenemos más práctica directamente en el software o en la computadora, ¿no? Después nosotros, y esto lo que ya les explicaba, ¿no? El modelado constructivo, que es el diseño a detalle, ¿no? Acá ya debemos considerar todos aquellos componentes conformantes reales de una obra y que evidentemente van a estar insertos a la hora de graficar nuestro proyecto, ¿no? Ahora, los análisis de costos y presupuestos es un poco lo que tenemos, si vale el término, como parte justamente de lo que es el, bueno, conocer cuánto nos va a costar, los tiempos y todo esto que a veces nos toma para, bueno, para saber y si es un proyecto factible o tal vez tenemos que ir reconsiderando ciertos elementos, ¿no? La documentación es toda aquella parte concerniente a lo que se refiere todos los planos, vistas, renders, ¿no? Todo lo que podamos obtener de información que es relevante tanto para el proyectista como para el constructor, va a estar incierto en esta fase, ¿no? La fabricación es si tenemos algún elemento específico que tal vez requiera de algún tipo de tratamiento en fábrica y lo hemos considerado en el diseño, podemos ir dando la información y a partir de eso nos pueden generando todos estos elementos constructivos para que sean parte, ¿no? Y bueno, la construcción en 4D y en 5D se refiere a los tiempos de obra, ¿no? Las personas que han avanzado en gestión de la construcción saben que hacemos los diagramas de Gantt, de Perl y demás, que nos van mostrando cuánto va a durar, digamos, las obras en diferentes etapas. Y evidentemente nosotros podemos conocer a partir de, primero, conocer, como ya habíamos visto, los volúmenes de obra, el tiempo que vamos a nosotros a necesitar para que esta obra sea construida y efectiva en el tiempo, ¿no? Vemos la otra fase, que es la construcción y logística, que sería la fase ya cuando estamos nosotros construyendo el proyecto y tomando o haciéndolo realidad, ¿no? Y la operación y mantenimiento también se puede hacer a partir del BIM. Vale decir que si tenemos que hacer reparaciones o algún tipo de, qué sé yo, renovaciones en un edificio, podemos a partir de la información generada ir posteriormente cambiándola y conociendo cuánto va a tardar, ¿no? Después la última fase es la de demolición, que puede ser, perdón, hay dos alternativas, ¿no? Que puede ser la demolición o la renovación. Si vamos a demoler, también se puede gestionar aquí, conocer cuánto nos va a costar la demolición por metros cúbicos de obra y demás, ¿no? Tanto lo que es destruir el edificio y también cambiar, por ejemplo, lo que son ciertos aspectos y parámetros para que puedan ser, en todo caso, considerados a la hora del traslado de los materiales, ¿no? La renovación de los edificios también puede ser considerada en esta etapa, dependiendo del estado en el cual nosotros hayamos encontrado el proyecto y necesitemos realizar algún cambio, ¿no? Bueno, como veíamos un poco en la anterior parte, va a ser un recurso de conocimiento compartido de información sobre una edificación de una forma y una base confiable, ¿no? Para las decisiones durante el ciclo de vida, desde la concepción hasta la demolición. Entonces, el BIM va a ser parte del proyecto, ¿no? Desde el inicio hasta el final. Vale decir que no solamente estamos hablando de obtener el plano y después me olvido, ¿no? Que era algo que acostumbrábamos con otros softwares de dibujo. En este caso, tenemos la posibilidad de ayudar a las personas y de ofrecer también otros servicios en lo que se refiere a la gestión del mismo. Ahora, si hablamos de las fases y algo que ya mencionaba anteriormente, el modelado conceptual básicamente va a ser obtener la información geométrica de un edificio. Y esto va a evitar, o bueno, y esto es una parte limitante en todo caso, en la cual nosotros obtenemos, si bien la información geométrica de dimensiones, distancias, la geometría básica del proyecto, sin embargo, no, muchas veces no vamos a considerar espesores de los ciertos elementos, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de muros, a veces solamente consideramos el ancho del muro, sin embargo, no consideramos todo lo que son los revoques, ¿no? E inclusive, dependiendo del elemento, si tenemos revoques interiores y exteriores, o tal vez dos interiores, o tal vez si colindamos con áreas húmedas, tenemos, como en este caso, por ejemplo, tendríamos lo que son los, en todo caso, las cerámicas, ¿no? Que a partir de que también tienen juntas, entonces debemos realizar otras consideraciones de espesores, ¿no? Y eso es algo que se puede graficar, y es justamente lo que se refiere a la siguiente etapa, ¿no? Y es algo que vamos a ver en el curso, ¿no? Y bueno, este modelado conceptual también, como es una primera etapa, puede servir para
generar renders o vistas del proyecto, y es una fase que evidentemente, al ser una de las primeras, también nos permite ir corrigiendo ciertos aspectos que vayamos a ver que están chocando, tal vez algún elemento que no es considerado o que faltaba, posteriormente se puede corregir, ¿no? Y justamente es en esta etapa, que es en el modelado constructivo. Es la siguiente fase del proyecto en la metodología de trabajo BIM, y en esta fase se van a ir detallando los materiales, componentes del elemento, materiales de superficie, estructuras, detalles de uniones y ensambles, ¿no? Vemos que este proyecto ya tiene, digamos, especificaciones mucho más avanzadas que, por ejemplo, si graficaríamos así normalmente, ¿no? El archicad lo podemos utilizar y podemos llegar hasta esta especificación, ¿no? Un dibujo geométrico muy prolijo, con sus, en todo caso, con sus grosores de línea, tanto de los elementos cortados como de los no cortados, acotaciones igualmente detalladas. Sin embargo, esto no significa, y obviamente lo tenemos en 3D, ¿no? Y también, si ustedes ya han utilizado tal vez alguna vez la herramienta, les va a decir, es de tal material, ¿no? Pero ojo, no confundamos que ya al tener, digamos, un dibujo así como este, vamos a nosotros obtener esta información constructiva, ¿no? Sí puede evolucionar a esto, pero necesitamos más pasos. Y eso es lo que ustedes van a ir viendo posteriormente. Eh, y bueno, también ven que este modelado constructivo debe ser preciso, ya que nos permitirá cuantificar los materiales de construcción, volúmenes y superficies, ¿no? Si hablamos de todo lo que es ladrillo, sabemos que lo vamos a obtener en superficie y es algo que igual se puede configurar en la tabla de elementos que vamos a cuantificar, ¿no? Y bueno, este paso sí es muy importante y evidentemente también se deben conocer todos aquellos detalles de los materiales de construcción, ¿no? Como les digo una vez más, si no son tan cercanos, digamos, a lo que es la construcción, no se asusten, para eso estamos nosotros. Vamos a dar criterios de solución constructiva para todos estos elementos y que ustedes lo van a ir aplicando posteriormente ya en sus proyectos, ¿no? Lo importante de esto, de este curso es que ustedes conozcan las herramientas, las apliquen a un proyecto, pero que no solamente se quede ahí, ¿no? Sino que les sirva como base de datos para que puedan ir aplicando posteriormente. Y eso es algo que van a ver que es, lo van a hacer de manera automática, ¿sí? Con lo que vamos a ver en las clases posteriores. Ahora, el modelado MEP de instalaciones, que es algo nuevo, las personas que tal vez han tomado el curso el año pasado y que ahora estamos añadiendo, justamente se refiere a 3 tipos de instalaciones, ¿ya? Las mecánicas, eléctricas y de plomería, ¿no? Por sus siglas en inglés es mechanical, electrical y plumbing. Y bueno, estas lo que hacen es básicamente ir modelando las infraestructuras del edificio en esos 3 componentes y que evidentemente van a permitirnos conocer a mayor detalle. Si ustedes ven acá los detalles de la losa, ¿no? Las uniones que debemos considerar, por ejemplo, aquí colisiones posibles entre distintos tipos de, en todo caso, instalaciones, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos unas instalaciones de renovación de aire y en esta parte de las regletas son ducteados para instalaciones eléctricas, ¿no? Y estas, bueno, pueden ser para otro tipo de instalaciones especiales que de igual manera son parte del proyecto, ¿no? Y que deben ser consideradas. Muchas veces las personas que están en quinto año se ven, digamos, o se enfrentan a esto y no consideran las instalaciones como parte de la geometría del edificio, ¿no? Y a veces el no considerar produce errores o tal vez que tengan que corregir alturas y demás, ¿no? Como ustedes ya van a saber configurar todo esto desde el inicio, van a ver que va a ser mucho más fácil e intuitivo aplicarlo a sus proyectos posteriormente, ¿no? Y va a decir que se refiere a la creación de las instalaciones, infraestructura de edificación con las redes y sistemas básicos y especiales, ¿no? Según la complejidad del proyecto. Y los verificadores como Archicad y Revit solo modelan los elementos y detectan colisiones entre ellos, ¿no? No se encargan del cálculo de las instalaciones. Esto igual hay que ciertamente aclararlo, ¿no? Si bien estos, estos graficadores nos permiten dibujar la geometría de las instalaciones, nosotros sí tenemos que tener cierto criterio de, por ejemplo, diámetros de, por ejemplo, de instalación de agua fría, ¿no? Ver que, por ejemplo, los empalmes son eh, de 0.5 pulgadas, ¿no? Y otros elementos. Entonces, todo esto hay que conocerlo, ¿no? O 3/4 de pulgada, entonces
o lo que sería, digamos, el entramado y que las columnas verticales son 1 pulgada. Entonces, son ciertas cositas que ya debemos conocer, ¿no? Pero si no conocemos, igualmente se las vamos a ir indicando posteriormente, ¿no? Ven que esto entonces es integral, ¿no? O sea, si bien nos exige también conocer ciertas cosas, nos permite solucionar varias otras más. Bueno, la siguiente fase que también la vamos a ir viendo, tal vez esta no de manera tan profunda por el tiempo, pero las vamos a ir indicando, ¿no? Que es la cuantificación de los elementos, ¿no? En este caso, si yo tengo acá distintas geometrías, en todo caso el programa tiene la facilidad y la ventaja de poder decirme, por ejemplo, cuántos metros cúbicos tengo de viga en tales niveles, o sumados todos mis niveles si tendría un edificio, ¿no? Esas son las ventajas, al igual que otros elementos, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de muros, si hablamos de columnas, si hablamos de losas, si hablamos de variedad de elementos que podemos ir utilizando nosotros como parte justamente de la cuantificación de los modelos, ¿no? También podemos generar cuantificaciones automáticas y nos permite tener un control tanto de la ubicación de los elementos y la visualización previa de ellos, ¿no? Si hablamos de ventanas, tipologías, puertas, van a ver que es una manera muy interactiva de ir conociendo cómo son las batientes, qué tipo de ventana tengo aquí, ¿no? Si tenemos ventanas especiales, todo esto gracias a que el programa te puede identificar el elemento, dónde está y cómo se ve, ¿no? Entonces, esto es ahorro en tiempos, no estamos tampoco nosotros inventándonos ciertamente eh, digamos, tipologías o cuánto mide tal cosa, ¿no? A veces no consideramos reducciones, por ejemplo, muchas veces cuando hacemos la sumatoria de todo esto. Y entonces eso produce que nosotros no seamos tan eficientes a la hora de cuantificar estos. Pero ya utilizando estas herramientas, vemos que tenemos un manejo mucho más específico y mucho más, en todo caso, exacto de lo que es la geometría y cuánto tenemos de cada elemento constructivo, ¿no? Y esto también nos permite conocer los costos y presupuestos, ¿no? Y que a partir de los rendimientos de materiales yo puedo obtener cuánto me va a costar, por ejemplo, cierto ítem. Y esto, bueno, igual nos permite ahorrar eh, dinero, por ejemplo, si vamos considerando todo el tema de las obras, ¿no? Bueno, este ya es un tema un poco más avanzado, que es el modelo IFC y el OpenBIM, ¿no? En este caso, lo que hace referencia es que si nosotros tenemos una base de datos como acá, ¿no? O sea, lo voy a explicar lo más sencillo posible para que lo podamos entender. Vamos a ir nosotros identificando ciertos materiales y elementos, y puede ser a partir de esto, ¿no? O sea, colores o siglas u otro tipo de identificación. Pero lo que debe estar bien, digamos, identificado es qué es y cómo se puede ver en el programa que yo quiero, por ejemplo, exportar, ¿sí? Por así decirlo, si yo grafico en Archicad y quiero tener este modelo en todo caso, en el Revit, yo lo puedo ir identificando justamente para que el Revit pueda tener una base, en todo caso, de interpretación de mis elementos para que él pueda decir, ah, por ejemplo, lo amarillo son partes del techo, ¿no? Lo que está en rojo es parte de, en todo caso, la parte de las columnas, ¿no? Entonces, todo esto a partir de identificar y después interpretar es lo que se refiere al IFC, ¿no? Y también lo que nos permite es mantener la geometría del edificio y los datos asociados a sus elementos, ¿no? Y eso es realmente a la geometría, ¿no? Dimensiones, distancias, etcétera. Ahora otro tema importante, ¿no? Que vamos a intentar tal vez poder indicarles en esta etapa, que es el tema del teamwork o el equipo de trabajo. Como ya saben, al contar con Internet, entonces eso nos permite, por ejemplo, estar en una clase virtual, ¿no? Y a distancia entre todos. Y evidentemente también nos va a permitir generar espacios de trabajo colaborativo a partir de un archivo, en todo caso de Archicad. Este es y esto obviamente se realiza a partir de una nube. Si nosotros tuviéramos el Archicad original, podríamos utilizar la nube de Graphisoft para tener justamente el guardado de nuestro proyecto en uno de estos, en todo caso, de esta nube, ¿no?
pero también se puede hacer a partir de tal vez convertir nuestro ordenador en un servidor para que, digamos, las demás personas puedan trabajar remotamente sobre un mismo archivo, ¿no? Se puede dar estos casos y evidentemente es un poco más complicado, hay que conocer algo más de programación, porque hay que generarse IPs, ¿no? Conocer un poco de eso, ir entrelazando entre las máquinas y demás, pero es posible. Esto es posible y bueno, es una herramienta muy utilizada y la verdad que es muy ventajosa, ¿no? Y bueno, lo que se refiere al BIM tiene diferentes etapas, ¿no? Por ejemplo, si hablamos del diseño 2D, que es una parte más gráfica, más creativa, después vamos al diseño 3D, ¿no? Que también puede ser la visualización, el 4D que se refiere al tiempo, el 5D al costo, el 6D a la sostenibilidad o el ecodesigner, y el 7D al manejo, gestión, ¿ya? Del proyecto. Entonces, todas estas partes o las dimensiones del BIM van a ser justamente las que ustedes pueden ir aplicando ya posterior, ¿no? Primero, lo primero que es ir enseñando en 2D y en 3D para ir conociendo tal vez un poco el tema de tiempos y cosas, ¿ya? Y bueno, entonces todas estas herramientas de día de hoy nos permiten conocer lo que ya hacíamos, ¿no? Porque esto no es algo ajeno a lo que hemos ido generando antiguamente, pero lo va a hacer de una manera mucho más eficiente y más barata, ¿no? BIM, por lo tanto, va a ser una tecnología que no es directamente nuestro medio, recién va ingresando y nos va a ir permitiendo conocer más detalles de lo que es tecnología, construcción, y sobre esto nosotros vamos a ir mejorando nuestras capacidades de mejora sobre este software, ¿no? Y en general también. Bueno, esta es la parte introductoria acerca del BIM. ¿Alguien tiene alguna pregunta o duda? ¿Alguien? ¿O ha quedado claro? Como en las clases virtuales. Si no responden, imagino que está todo claro. Bueno, les vamos a pasar la presentación en digital por si alguno la quiere tener. Y bueno, como ya han visto esta parte del video que está grabado, ¿no? Ahora, la siguiente parte, Abedán, en este caso tú la vas a presentar, ¿verdad? Sí, lo voy a grabar también. Ya. Entonces voy a proceder a detener mi